Hola, hola querida audiencia, sean bienvenidos al tercer episodio de Mente y Espíritu. En esta ocasión los acompañan sus fieles servidoras Trisleidis Campos, María Alejandra Rosa y Kareli Sánchez. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando de la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit del Papa Francisco. Todo esto y más lo estaremos ampliando luego de la mención publicitaria. Star Kids, celebramos junto a ti. Bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten de estar aquí el día de hoy? Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar continuando con un nuevo documento que es la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, como lo comentamos en el inicio, del Papa Francisco. Este documento se centra mucho en los jóvenes, está dirigido a los jóvenes y primordialmente en el capítulo 1 nos habla del Antiguo Testamento y del enfoque que tenía el Antiguo Testamento de los jóvenes. Allí se citan varios libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy en Mente y Espíritu vamos a citar el párrafo número 13, la cita número 13, exactamente, el numeral número 13, que nos habla de Jesús, que es el eternamente joven. Él aquí nos dice que Jesús quiere regalarnos un corazón siempre joven. La palabra de Dios nos pide: eliminen la levadura vieja para ser masa joven. Al mismo tiempo nos invita a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre joven. Y cuando explica lo que es revestirse de esta juventud que se va renovando, dice que tener entrañas de misericordia, bondad, humildad, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Entonces aquí en esta cita también nos hablan de la juventud y de que Jesús siempre se mantiene joven. Sin embargo, lo dicen desde el aspecto de la actitud, de la cuestión de la personalidad, de todo eso, de cómo tú llevas las cosas, cómo las sobrellevas y de tu actitud ante la vida. Entonces aquí nos habla de actitud jovial esta cita. ¿Qué opinan ustedes? Ahorita últimamente se están viendo ciertas personas millonarias que no buscan lo que dice el Papa Francisco ahí, no buscan la personalidad ni la actitud joven, sino que buscan la eterna juventud en cuanto a lo físico. En cuanto a lo físico, sí. Total. Entonces, ¿cómo que? Sí, bueno, es así. En verdad, wow. Me gustó porque es profundo lo que dices, me gustó. ¿Qué me acordé? Pero, claro, no, sí, total. Porque entonces, en la actualidad, las personas se están centrando más que todo en, ay, sí, no quiero envejecer, el botox, la cosa, las operaciones estéticas. El físico. Sin embargo, aquí Jesús nos está hablando de la actitud jovial. Ese, como quien dice, ese niño interno que todos llevamos dentro. Exacto. Y que... Bueno, no un niño. Yo quiero contar que hay dos tipos de juventud. Como comentaba Karelis, está el adulto, cuando ya llega a su edad, quiere de manera física, hacerse unos arreglitos, unos retoques, no envejecer. Sin embargo, yo siento que eso también puede traer algo negativo, porque acuérdense que cuando jugamos con nuestra salud y no está en manos de profesionales, eso puede traer algo negativo. Valga la redundancia. Pero está la actitud jovial de aquella persona que, a pesar de que tiene 40, 50 años, se siente joven, es una persona alegre, es una persona que disfruta, sí. Es una persona que ve todo súper positivo, mira sí a todo, incluso si tiene nietos o si tiene hijos pequeños, ellos buscan como que de hacerle transmitir eso de que, mira, yo tengo 50 años, pero yo me siento como un niño. Sí, porque, total. Mira, de verdad que su actitud es súper alegre. Sí, de eso más que todo es que nos habla esta cita. Sin embargo, más adelante, en el numeral 15, nos dice que la palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que tratarlos como a hermanos y recomienda a los padres no exasperar a sus hijos para que no se desanimen. Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí. Entonces aquí esto también nos habla de también como de esa relación entre padre e hijo,
de cómo a veces los padres de repente por cuestiones de que quieren proteger a sus hijos, quieren lo mejor para ellos. Los tratan siempre como niños. Los tratan siempre como niños y los exasperan, como dice aquí, de que llega un momento en que ya se torna fastidioso, no recibo el consejo de parte de como debería ser, de que me lo estás diciendo por algo constructivo, sino que ya percibo el consejo no como un consejo, sino como un regaño. Qué fastidio. Tienes que hacer esto. Claro. No te recomiendo, o sea, no te tratan como persona, sino como un objeto que ellos tienen que manejar y moldear a su gusto. Y cuidar, entonces. Bueno, claro está de que a veces nuestros padres nos hablan a través de sus experiencias. Considero que a veces, por ejemplo, mamá y papá te dicen, no hagas esto, porque ya ellos lo vivieron. Claro. Claro, ellos quizás lo dicen de una manera para que no les hagan mal, no vivan como que eso que ellos vivieron. Claro. Porque eso es lo que buscan los padres de uno, de lo mejor. Pero sin embargo, mientras más nos enfoquemos en cerrarle los caminos a ese joven, él va a estar simplemente, no va a tener como esa libertad de escoger. Claro. Esa libertad quizás de decir, yo quiero hacer esto, a mí me gusta vestirme de esta forma, porque también tenemos que estar conscientes de que hay padres que dicen, tú te tienes que poner esta ropa porque, bueno, sí o sí te tienes que ver así. Sí, y no le dan la libertad de su estilo, porque también hay que hablar de estilo, de personalidad. Sí. Entonces, podemos encaminar a los jóvenes, pero también tenemos que darle la oportunidad de escoger. Claro, de ser el mismo. Claro, no es lo mismo decir, de exigir, perdón, no es lo mismo exigir que decirles, bueno, tienes estas opciones, yo te aconsejo, decir también las palabras adecuadas, yo te aconsejo que, bueno, puedes hacer esto, te puedes vestir así, pero ya queda también de tu parte cómo quieres también lucir, bien sea la ropa, bien sea una decisión que quiera tomar o un proyecto que quiera realizar. Claro, porque la Biblia también nos habla en parte del libre albedrío. Claro, el libre albedrío ya vendría haciendo referencia a cuestiones espirituales, sin embargo ya el tema de la personalidad también va por allí, también va encaminado en lo que nos gusta, en lo que no y nuestra esencia, pues. Claro. Eso me recuerda mucho es como un ejemplo de los corchos, de los corchos no, los resortes. Ajá. De que a veces los padres quieren tener a los hijos presionados y no les dan la libertad de soltarlos, entonces apenas ellos se sueltan, tienes un corcho presionado, un resorte presionado, perdón, apenas lo sueltas, obviamente él va a salir disparado sin dirección. Al cambio, si vas soltando el resorte poco a poco, siempre va a estar allí, no lo vas a perder de vista y todo eso. Yo siento que es una parte muy importante en la convivencia entre los hijos y los padres, la comunicación, el también dejarlos ser ellos mismos y no exasperarlos. Claro, es difícil como padres porque de repente tú quieres lo mejor para ellos, te desesperas, te preocupas y pueden caer en llegar a exasperar a los hijos. Sin embargo, nosotros como jóvenes no podemos abusar de esta cita porque aquí en el numeral 16, sin embargo, al mismo tiempo, a los jóvenes se les recomienda, sean sumisos a los ancianos. La Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos porque albergan un tesoro de experiencia. Ha probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos, y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no esquivarnos ni engañarnos por falsos espejismos. La palabra de un anciano sabio invita a respetar ciertos límites y a saber dominarse a tiempo. Entonces aquí también va como un llamado y un mensaje a nosotros como juventud a respetar a las personas que tienen su edad. Entonces también por el tema de que todos merecemos respeto y ellos más aún porque tienen experiencia, porque ya han vivido lo que nosotros no y pueden hablarnos desde el punto de vista de un consejo, de querer lo mejor para nosotros. Hay un dicho muy cierto que es el que escucha consejo llega viejo. Hay que escuchar a esos mayores de edad, por así decirlo, a nuestros abuelitos, porque bueno, ellos ya han pasado por muchas experiencias y creo que la voz de la sabiduría, que mejor ejemplo que ellos. Que ya tienen una vida hecha. Por ejemplo, yo en mi caso siempre escucho las anécdotas de mi abuela. Ella me cuenta mucho sobre su historia de cuando era niña. Quizás en su tiempo ella no tuvo todas las oportunidades que yo tengo hoy en día, pero esos consejos que ella me da me han servido también para yo tomar muy buenas decisiones, decir, bueno, ella
vivió esta situación, quizás yo puedo evitarla, y así es como queremos también transmitirles a ustedes, de que cuando su mamá, su abuelo o un tío también les dé algún consejo, escúchenlo, analícenlo, y también si tienen algún problema, traten de buscar a personas mayores o personas capacitadas que les puedan dar las mejores herramientas. Porque bueno, nada, ustedes como jóvenes están abiertos a todas las posibilidades de experimentar lo que ustedes quieran. Pero bueno, el punto está en cómo lo hacen, las decisiones que toman. Como todos somos seres humanos, podemos pecar, podemos errar, pero todo tiene solución. Exacto, exacto. Y las personas de mayor edad van a ser una guía. Hay que aprovechar eso, verlo como una ventaja que podamos tener. Y por lo menos en el caso de los padres, en el caso de la exasperación que podemos llegar a sufrir por parte de nuestros padres, también hay que entender eso, lo que tú decías de tu abuela, que tú decías, vivió, no tuvo las oportunidades que tú tuviste, y eso de verdad que es algo que nosotros debemos replantearnos al momento de cuando nuestros padres nos reprenden y todo esto. También ver que de repente hay padres que no tuvieron las mismas posibilidades de estudiar, de tener una vida como la que nos brindaron a nosotros. Entonces también hay como que ponernos a analizar qué tuvieron nuestros padres o qué no tuvieron en su infancia y que sí nos han aportado a nosotros. Entonces también como que tratar de entenderlos, ponernos en su sitio, también como que entender la infancia que tuvieron nuestros padres, como que conversar un poco con ellos para tratar de llegar a un punto de que tú te entiendo. Mamá, te entiendo, papá, te entiendo por qué eres así, te entiendo por qué de repente me aconsejas, porque o porque de repente la sobreprotección y que ellos pueden caer en esto, lo de la exasperación sin querer. Exacto. Entonces tú también al tú sentarte a conversar con tus padres en pro de lo que vivieron en su niñez, de sus traumas, de todo eso, también puedes llegar a entender por qué tienen esa actitud tan sobreprotectora. Y bueno, yo creo que ya con el tema de la comunicación, de hablar de traumas, de la infancia, de los padres y de todo eso, puede dar pie a que si tú entiendes a tus padres por todo lo que ellos pasaron y por qué son así, también que ellos te entiendan un poco a ti de que, oye, necesito mi espacio, necesito que me creas, que me tengas confianza. Todo eso se puede lograr con la comunicación, porque siento que eso es lo que más se pierde cuando hay problemas reales en casa, que uno no habla, no conversa, el ego se apodera del hijo, del padre, de todos, sí. Y nadie quiere hablar, todo el mundo se detesta o se quitan el habla, eso pasa muchísimo. Que estás diciendo es verdad. Hay niños jóvenes que le pasan algo en el colegio, con un amigo, alguna situación, y como no tienen esa comunicación y esa confianza con el papá o con la mamá, simplemente no le cuento. Pero ¿qué pasa? Ese problema puede pasar a mayores. Entonces claro. El niño guarda el problema o el joven guarda el problema, no tiene cómo solucionarlo. Entonces está como que ¿será que le cuento o no le cuento? Pero no está la confianza. La confianza y el respeto entre los jóvenes, entre mamá y su papá, tiene que ser clave. Entonces el punto de exasperar al hijo también va a cortar un poco la confianza, porque entonces ya tengo miedo de contarte mis problemas. Exacto. Y lo que me pasa y lo que no, porque voy a recibir es un regaño. Exacto. Entonces también, claro, eso de presionar a los hijos también va a verse afectado la parte de la confianza. Como te voy a contar algo de lo que me está pasando, de lo que siento, de lo que me está ocurriendo, si no confío en ti, porque me vas a regañar, porque vas a tomar todo como que, como algo, como por el punto en el que no debería ser. Entonces siento que eso también afecta en cierta parte que los padres orienten a sus hijos, porque si tú tienes una confianza con tu hijo, que él puede contarte sus problemas y todo eso, tú vas a tener cómo orientarlo. Exacto. Porque él al final está joven, está buscando de solucionar. Claro, y está prematuro. Cualquier situación lo puede desenfocar y él puede llegar a tener una opinión que puede ser tergiversada por un tercero. Exacto. Porque está expuesto a ser influenciado, porque está muy joven. Entonces es mejor que lo influencies tú
a que lo influencie otra persona que claro, lo guíe. otro compañero o otro adolescente que lo va a influenciar tal vez de la peor manera. Okay. Últimamente hubo un tren en donde los hijos le decían a los papás, perdóname papá porque tú también estás viviendo una primera vida. O sea, es como que ellos también, ellos no nacieron sabiendo cómo ser papá, cómo criar a un niño, cómo enseñarlos. O sea, ellos también es su primera vida, en donde están experimentando, en donde están pasando por primera vez, los que son padres de un solo hijo, están pasando por primera vez por una pelea que tuvo su niño en el colegio, por un inconveniente que tuvo con un noviecito o un vecino, un tercero o algo. Entonces, como que si tu papá te reprende y no lo hace de la manera correcta, también ellos tienen que ir al psicólogo e ir a terapia, tratar esos problemas, esos traumas que tienen en la infancia y saber guiarse ellos mismos en cuanto a la regulación de sus emociones. Porque a veces también son muy impulsivos y dicen, o sea, te quieren dar el mejor consejo, pero lo dan de la manera, están dañados, ellos también están dañados. Ahí es donde dice el dicho, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Total, es que es la cuestión de la comunicación y de cómo se puede ver afectada por X mínima cosa, se puede ver afectado el mensaje al que quieres llegar. Y bueno, la parte de la comunicación entre los padres y los hijos es complicado, y también entender lo que estábamos hablando, de que son humanos también, tus padres son humanos, tienen defectos, tienen errores, virtudes, también han cometido muchos pecados, como tú, como todos. Entonces también es cuestión de eso, de entendernos y de comunicarnos. Yo siento que esa es la clave, el comunicarnos, porque siempre cuando caemos en disgustos, lo que queremos hacer es refugiarnos en el ego y no hablarle a nadie y nos cerramos allí en esa burbuja. Pero bueno, siento que la comunicación es clave y que... No, y la sabiduría de cómo manejar las cosas. Total. Porque cuando tenemos ese, no el conocimiento, pero sí esa espiritualidad de poder decir, aunque no tengo las herramientas o no sé cómo solventar esto, sé que Dios va a permitir que yo, solucione X problema que tuve. Claro. Entonces, este documento es muy importante, espero que estén familiarizándose con todo este contenido que les estamos brindando a ustedes y que también sirva de mucha ayuda para que puedan ponerlos en práctica en sus hogares, los jóvenes que nos están viendo, también tener conciencia de lo que hacen, de lo que dicen, de tener por delante siempre el respeto y, la seguridad en sí mismo. Nada mejor que tener seguridad, de tener eso de que yo quizás voy a tomar esta decisión, pero voy a consultarlo, o quizás no lo vas a consultar porque pasa de que tomamos decisiones muy impulsivas, pero debemos tener conciencia. Al ser conscientes, quizás podemos tener mejores resultados a la hora de tomar una decisión. Claro, y eso también, por eso es que te digo que la parte de los padres es importante, porque esa orientación te la deben brindar tus padres, porque cuando uno es joven, uno es impulsivo, como bien lo decías tú, María Alejandra, uno es impulsivo. Sin embargo, una decisión mal tomada en tu juventud te puede repercutir para toda la vida. Y son cosas que nosotros como jóvenes a veces se nos olvida, o simplemente las obviamos, nos las saltamos como que no nos interesa, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Pero en cosas grandes. En decisiones grandes. En ciertos aspectos. Porque hay veces que los jóvenes dejan de vivir por el temor al que dirán, al que va a pasar en mi futuro, me voy a arruinar la vida, que va a pensar de mí. Claro, todo lo uno y lo otro, pero se llenan más psicológicamente que lo que realmente está pasando. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer algo ahorita y a ti se te va a olvidar y yo quedo con el pensamiento de, ¿qué va a pensar Chris Lady de mí? ¿Qué va a pensar María Alejandra? O sea, no la voy a ver más nunca. ¿Qué va a pasar? Dios mío, me arruiné la vida. El sobrepensar. Sí, sobrepensar creo que no está bien, pero eso le pasa a todos, porque a mí también me ha pasado, ustedes también. Sí, pero dejan de vivir, y vivir te da las experiencias. Claro, por eso es que te digo el tema de la orientación, porque si tú tienes que establecer qué decisión me puede a mí afectar para toda la vida, o qué decisión simplemente de repente va a repercutir en un regaño o algún efecto colateral que no sea muy grave. Exacto. Pero cuando son decisiones para toda la vida, es fuerte porque... Yo quiero poner un ejemplo de esas decisiones que quizás nos pueden perjudicar a largo plazo.
Es decir, ahorita la juventud, cuando empiezan el noviazgo, lo están viviendo como muy apresurados. Hay padres que le dicen, conoce mejor a la persona, date un tiempo, pero lo que sucede es que, bueno, nada, estoy empezando mi noviazgo, quiero vivir con esa persona. Entonces no la conocen muy bien, empiezan a vivir, pero cuando se dan cuenta de esa convivencia, de que la otra persona tiene actitudes no adecuadas, que es una persona falta de respeto, que es una persona que no está centrada, simplemente empiezan como que a aguantar, no le hacen caso a la mamá y al papá porque ellos dicen, no, bueno, yo quiero vivir mi experiencia, Claro. ya ellos vivieron su experiencia y resulta que cuando ya a futuro tienen incluso un hijo o ya están viviendo juntos y simplemente empieza ese apego emocional de que no puedo dejar a la persona, empiezan los problemas, cuando ya, un ejemplo, pongamos una edad de 30 años, siguen conviviendo con, sea la mujer o el hombre, empieza de que, oye, yo tenía que haberle hecho caso más a mi papá, quizás yo tenía que darme la oportunidad de conocerla mejor. De que esta persona no me conviene. Esta persona no me conviene, porque a veces los padres nos dicen, mira, Claro. esta amistad no te conviene, o esta novia, o este novio no te conviene, entonces lo que decimos es como que, ay, qué fastidio. No, bueno, papá, qué fastidio. Entonces no lo vemos al momento, pero sí luego lo vemos más adelante, entonces es allí donde decimos, tenía que haberle hecho caso al consejo que me había brindado mi papá. Claro, y en ese ejemplo que tú estás poniendo de que te vas a vivir con una persona, pasan los años, probablemente tengan hijos, ¿verdad? Y va a ser una cuestión que va a ser como un patrón que probablemente se pueda volver a repetir en tus hijos. Exacto. Porque claro, es como una cadena. Entonces son cuestiones que son muy importantes y que se pueden acabar desde un punto, con una sola conversación puedes acabar hasta cosas que pueden pasar de traumas generacionales. Exacto. Con una conversación. Hay decisiones que quizás al momento nos pueden doler porque es algo normal, lo emocional, hay que tenerlo en cuenta. Pero si tomas una decisión que tú sientes que a futuro te va a traer cosas buenas, lo puedes hacer. O sea, claro. Hay decisiones que de verdad duelen, pero son necesarias. Y también es respetar nuestras decisiones. Porque a veces uno las toma y dice, ay, no voy a estar más con esta persona. Sí. Pero después dice como que, ay, pero, ¿y sí? ¿Quién me va a decir que no? Sí, yo soy la que puede estar con ella, yo soy la que va a estar con él. Claro. ¿Quién me va a decir a mí que no? Claro, las decisiones siempre deben ser tomadas para hacernos felices a nosotros mismos. Para mejorar. O sea, para mejorar y para nosotros ser consciente de lo que va a pasar. Claro, ser consciente. Siempre va a haber, siempre nuestras decisiones van a tener un efecto colateral, bien sea negativo o positivo. Siempre cualquier decisión que tomemos, hasta pintarnos el cabello de otro color, puede tener. Sí. Continuando con el segundo capítulo de este documento, podemos ver que se enlaza mucho con el primer capítulo. O sea, el Papa menciona que Jesús priorizaba la juventud, los invitaba a ser parte de su círculo, a ser apóstoles, ya que veía un gran potencial de ellos. Asimismo, en los evangelios no se presenta de forma detallada lo que fue la juventud de Jesús, pero que fue fundamental para su desarrollo humano y espiritual. En este sentido, continuamos con el numeral 39, que dice, para muchos jóvenes, Dios, la religión y la iglesia son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús, cuando viene presentada en modo atractivo y eficaz. Por eso es necesario que la iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje sobre todo a Jesús. Esto implica que reconozca con humildad que algunas cosas concretas deben cambiar, y para ello necesita también recoger la visión y aún las críticas de los jóvenes. O sea, la iglesia siempre tiene que permanecer joven, al igual que los jóvenes, valga la redundancia. Tiene que saber adaptarse. Para mí la juventud tiene que saber adaptarse a las nuevas épocas. Sí, bueno, claro. Algo que dijiste de que los jóvenes están alejados, lo habíamos comentado en clase, de que los jóvenes no van a la iglesia porque simplemente los van a juzgar. Está la persona que dice, ay, mira cómo se vistió, ay, mira lo que hace. Entonces, eso trae como consecuencia de que el joven no quiera acercarse a oír la misa o a ir a un culto. Porque siente que no pertenece. Exacto, siente que no, porque lo miran feo, porque quizás no tiene un corte de cabello adecuado para el contexto de la persona que dice que, mira, no va con la religión o no está bien vestido. Porque hay personas que lo dicen, no, mira cómo está vestido y vino así a la iglesia.
no hagan eso. O sea, si usted va a la iglesia, no critique, no, porque eso lo que va a hacer es que la otra persona no vaya. Los jóvenes que son partícipes de la iglesia y que sirven a Dios allá constantemente, ellos, por su forma de vestir, tú lo ves en la calle y una persona mayor que dice, ay, yo soy religiosa, soy recatada, ¿cómo él va a servir en la iglesia si mira cómo se viste, mira cómo actúa, mira con quién se relaciona? O sea, el círculo social de un joven sí es fundamental para su desarrollo mental, el cómo ve la vida, necesariamente. Claro. Pero no significa que por yo estar contigo, que tú eres una persona que no va a la iglesia, yo tampoco voy a servir a Dios por eso. Claro. No, y que yo creo que la forma de vestir no es tan importante, porque Dios no mira cómo te viste. O sea, Él lo único que quiere es que tú tengas un acercamiento espiritual con Él, que lo busques, que le agradezcas, que sepas que Él está ahí contigo. Claro, exactamente. Exactamente, y yo digo que esa parte también de juzgar a las personas por cómo se visten y todo esto está súper alejado de ese concepto de espiritualidad que quieren algunos imponer. Entonces, tú me vas a decir a mí cómo vestirme y todo esto, creo que no es la idea, claro, siempre y cuando no vayas a llegar semidesnuda a la iglesia, pero ya la cuestión de tu estilo, de hasta de la colorimetría que emplees para vestirte, de X, Y, Z, detalles de vestimenta, creo que eso no debería de influir y no debería de ser criticado, y si lo criticas, mira, estás bien alejado o sea, lo que estás buscando en la iglesia, que va dependiendo de lo que tú estés buscando, de lo que busque cada persona. O sea, estás buscando algo y por otro lado, lo que estás haciendo con las manos lo estás destruyendo con los pies. Porque no puedes buscar espiritualidad y todo esto, amor, todo eso, cosas positivas, y juzgar a tu prójimo. O sea, estamos en contraparte. O sea, hay personas también que tienen un hogar formado, pero que van a la iglesia todas las noches, todos los días, a la hora que sea la misa, el culto. Van a la iglesia y asisten y sirven, pero al momento de salir de la iglesia, ni siquiera al momento de llegar a su casa, sino al momento de salir de la iglesia, ya están juzgando a la otra persona. Sí, total. O sea, total. No ayudan, no suman. No suman. Claro, no restan. Es normal que quizás una persona peque, pero hay que ser consciente con lo que se predica y con lo que se hace. Exacto. Porque no puedes decirme a mí, llegar a predicarme algo y entonces te vas y a los 2 minutos bajas, ay, mira cómo se vistió, ay, no, pero tú viste. Exacto. No, o sea, no critiquemos, cada persona sabe y es consciente de lo que hace, simplemente busquemos de aconsejar, busquemos de dar una palabra de amor, una palabra positiva, para que esa persona se sienta atraída, bien sea a la iglesia y también a la parte espiritual, en la búsqueda de Dios. O sea, también saber quedarse callado. Sí, claro. Saber callar nuestros pensamientos. Si yo empiezo a ser parte de la iglesia, yo tengo que ser consciente de que algunos pensamientos están erróneos, de que yo no puedo ver la vida, no puedo ver a mi prójimo, no puedo ver a las personas de la forma en que la vi durante el tiempo que no estuve en la iglesia. Porque claro, ese pensamiento no agrada a Dios. No. O sea, el buscar y no ayudar, porque muchas veces es que no ayudan y buscan simplemente ya y no, ¿cómo va a estar así? Y no busca a Dios, pero tú no vas y te le acercas y le dices, mira, vamos a donde Dios. O que no soy consciente de que yo también peco, que es lo que tú decías, no son conscientes de eso. Y simplemente se ponen como si fuesen el ser más santo. O sea, sí. Yo asisto a la iglesia, yo soy más persona que tú. Sí, yo creo que total. Una buena forma de atraer a los jóvenes bien sea a la iglesia católica y a la parte espiritual, es a través del testimonio. Es a través de decirle, mira, yo he pasado por estas situaciones y al momento de que yo empecé a orar, desde que yo encontré esa espiritualidad y esa cercanía con Dios, todo mejoró. Porque en la juventud muchos tenemos problemas, claro, en la adultez tenemos más todavía, pero ya cuando somos adultos pues podemos como que solventar, pero cuando somos jóvenes como estamos perdidos. Exacto, estamos como que qué vamos a hacer, estamos a la deriva. Entonces tú como adulto puedes incentivar al joven a buscar a Dios ahí, quizás no todos los domingos, pero sí algunos que otros domingos, mientras se va familiarizando con toda esta parte religiosa y bueno, de saber de que
esta persona no me está juzgando, esta persona me está apoyando, de poder yo encontrar lo que quizás no he encontrado a nivel, como quien dice, el mundo, porque quizás tú me puedes aconsejar, pero no tienes esa convicción de lo que me estás diciendo. Exacto. O esa, ¿cómo te explico? Como esa buena forma de decirlo, a diferencia quizás de que si yo voy a un lugar donde sí lo pueden hacer de mejor manera, ya todo cambia. Claro. Hay un pensamiento muy de jóvenes que dicen, yo no voy a aceptar consejos de alguien que no está donde yo quiero. Sí, eso se escucha mucho. No, bueno, pero son cuestiones que bueno, ya como siempre repetimos en el primer podcast, va a quedar de parte de la percepción de cada persona. Claro. Pero bueno, son cuestiones que, claro, también hay que ver de quién uno recibe los consejos, porque en cierta parte eso que tú estás diciendo es súper real. Sin embargo, de repente también debemos analizarlo desde el otro punto de vista de que esa persona no está donde tú quieres estar, pero de repente te puede dar un consejo valioso de experiencia, que de repente esa experiencia fue la que de repente lo llevó a no estar donde tú quieres estar. Y es como un consejo de, mira, no repitas lo que yo repetí para que tú puedas alcanzar esa meta que quieres. Pero eso también aplicaría más que todo en las personas que se creen superiores y te vienen con el son de yo soy más que tú. O sea, con ese son de no puedes hablar así, no te puedes expresar así, porque tú estudiaste eso, que no sé qué cosa, y porque que una vecina chismosa. Ya sí, ahí viene sí, cosas lo que hace todo el tiempo. Personas despectivas. Discriminación es la palabra. Sí. No podemos discriminar a las personas por lo que estudie, por lo que trabaje o por lo que sea. Porque evidentemente cada quien tiene, como lo hemos dicho, un estilo, una personalidad, y si criticas, créeme que cosas buenas a tu vida lo vas a traer. Sí, exactamente. La queja trae carencia y bueno, la crítica también es algo que nosotros cuando entendemos que cada quien es producto de lo que ha vivido en su infancia, de lo que le inculcaron, de cómo lo criaron sus padres, de lo que le inculcaron, los valores, tantas cosas. Entonces ya tú cuando ves de repente actitudes que no te gustan en alguien más, también tienes que pensar, a veces esa persona no tiene ni la culpa de ser como es, a veces son el producto de todas las cosas malas que han vivido, de lo que le inculcaron los padres en su infancia, de lo que vivió de repente, porque de repente vivió violencia familiar, o tuvo padres ausentes, o sufrió abusos, o X o Y. Entonces ya cuando tú entiendes eso, ya uno se vuelve como que menos crítico. Claro, todos criticamos en cierto momento, pero está la crítica como como una opinión es como de juicio. Eso es lo que chimbo, pues emitir una opinión de juicio. Ya cuando tú de repente puedes hablar, puedes conversar, puedes llegar incluso a dar un consejo a una persona, pues bien. Pero ya emitir opiniones de juicio ya es lo que no está bien, porque es lo que estábamos llegando. No sabemos qué vivió esa persona y por qué se comporta como se comporta. Exacto. Pero también está en los anteriores podcasts que hablamos de amor y dislexia, que se decía que los hijos, a veces su camino no está en la familia, sino que está cerrar su ciclo ahí, que la familia se quede en la familia y seguir su camino, construir. Entonces ahí entra lo de, yo voy a continuar con esto, voy a dejar que mis experiencias construyan mi futuro, me voy a quedar con eso y no voy a aprender y dejar eso, bueno, no lo puedo dejar de lado porque no se puede repetir el pasado, ni se puede tomar otras decisiones, volver el tiempo, nada de eso. Pero voy a dejar que esas decisiones, esas experiencias, porque no fueron decisiones, fueron experiencias, tengan mayor relevancia en mi vida. Si yo no quiero hacer eso en lo que me convirtieron, yo quiero hacer algo más, yo quiero crecer, mejorar. Exacto. Tú como persona no te puedes quedar con lo que te sucedió. Tienes que, o sea, lo que pasó y seguir adelante. Claro. Si yo fui una persona que creció en un hogar de bajos recursos, yo tengo que buscar, si mis padres no buscan de mejorar nuestra situación económica, pues yo voy a buscar por mi lado. O sea, me voy y construyo yo mi futuro. Claro. Lo que pasa es que... Voy a contar una experiencia. Di tu experiencia. Es una experiencia familiar que mi papá siempre nos cuenta. Cuando su niñez, él nos cuenta de que mi abuelo, su papá, ellos vivían aquí en La Guaira,
deciden comprar una casa en Valencia, pero era un terreno. A ellos les tocó construir su hogar, construir su casa. Mi papá me cuenta de que en ese momento su casa era solamente de barro y bueno, tanto a él como a sus hermanos les tocó cargar cemento, bloques, pero su papá, en este caso mi abuelo, quería como darle algo bueno, algo mejor, pero bueno, la decisión que tomó mi abuelo en ese momento fue irse de aquí de La Huega para Valencia. O sea, fue una decisión que mi papá dice que fue de loco, pero bueno, a pesar de que sus padres hicieron todo el esfuerzo de que no le pasara nada, mi abuelita vendía arepas con mantequilla, de hecho me lo contaba hasta hace poco, para poder, bueno, sustentar lo que es la comida de ellos. A pesar de todo eso, pasó el tiempo y bueno, ellos tuvieron como una mejor calidad de vida, nunca les faltó nada. Y hoy en día mi papá es de admirar, porque mi papá todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Es una persona estudiosa, es una persona con proyectos, salió adelante tanto emocionalmente y económicamente. Yo me quedo súper sorprendida porque él es de esas personas que te dicen, yo quiero lograr eso, él se lo propone y él lo logra. Y en cuanto a nosotros como sus hijos, nunca nos ha faltado nada. Ahí vemos la diferencia de la infancia de mi papá y mi infancia. O sea, él vivió esa parte de que, bueno, su padre en ese momento tomó la decisión de hacer una casa, de mudarse a otro lugar, y que a pesar de que ellos pasaron por todo esto, nosotros no lo pasamos. O sea, son escenarios totalmente distintos y que él aprendió de eso. Él dijo, bueno, mis padres se esforzaron muchísimo por mí y yo quiero esforzarme el doble por mis hijos. Y es algo que te iba a decir, que también nosotros somos como una generación de jóvenes privilegiados, porque me he dado cuenta, no es la única experiencia que escucho así, porque en mi caso también fue así. Mis padres no tuvieron acceso a educación universitaria. Creo que mi papá no terminó el bachiller, o creo que sí, no sé, no tengo esos datos, pero no tuvieron acceso a la educación que nosotros sí, es un privilegio. Y siento que anteriormente, eso también ahí interviene un factor social, cultural de Venezuela, que anteriormente hubieron, como quien dice, en esas épocas de nuestros padres, hubo como mucha emigración de las personas que vivían en las afuera de la ciudad, ¿sabes? Sí. Las personas que venían de repente de Oriente, del centro del país. Entonces, siento que esas personas que emigraron de los campos, de todos estos sitios a la ciudad, obviamente no tuvieron acceso a educarse, su vida fue trabajar. Sí. Entonces, siento que esa construcción de como quien dice, trabajo y todo eso, entonces les dio como pie darle, como quien dice, a nosotros una mejor estabilidad. Sí. Y darnos mayores oportunidades. Es lo que les digo, entender un poco también a nuestros padres, porque a veces no tuvieron las oportunidades que nosotros tuvimos. Venezuela en aquellos momentos era totalmente diferente. Las oportunidades de trabajo estaban solo en la capital, entonces las personas del interior del país anhelaban venirse a Caracas a trabajar, a construir así sea un rancho en las peores condiciones en una montaña del Valle de Caracas. Entonces, bueno, creo que también afecta por ese lado. No es la única anécdota que he escuchado de que, mira, mis padres vivieron, casi que se vinieron caminando. Mi mamá me contaba anécdotas de que ella para llegar a su escuela caminaba como 3 horas. Cosas así, sí. Y yo me quedaba como que, ¿qué es eso, Dios bueno, mío? De hecho, mi papá también me lo decía, que cuando están en el proceso de construcción de la casa, es una colina. Hoy en día esa casa es bellísima porque el esfuerzo sí se buscan resultados, pero al principio sí. Y él me cuenta de que tanto él como sus hermanos, cuando llegaban abajo, ellos tenían que limpiar los zapatos porque llegaban con los zapatos llenos de barro. Sí. Entonces, no fue fácil la infancia. Claro, ellos pudieron estudiar, pero el esfuerzo fue aún más grande. Claro. Como tú dices, no hubo como que esas oportunidades que hoy en día uno tiene y el joven no lo aprovecha. No lo aprovecha. El joven de esta época, por así decirlo, no aprovecha las oportunidades que le dan sus padres. De hecho, hay que reconocer, exacto, hay demasiados privilegios. Ustedes tienen muchos privilegios que tienen que más bien sacarle provecho a ellos. Claro, en cierta parte creo que por eso nos llaman la generación de cristal, porque
todas las oportunidades en cierta parte, porque se nos han brindado muchas oportunidades que, bueno, no sé, no podemos generalizar porque hubo quienes no tuvieron las oportunidades que otros Claro. sí, pero por lo menos casa, comida, que es súper importante porque también hay anécdotas de familias que no pasaron tenían. muchísima hambre de pequeños. Comida, educación, que es otra cosa que, wow, o sea, tanto educación. Venezuela es el país que tiene un porcentaje muy mínimo de personas analfabetas. O sea, aquí la mayoría de la población sabe leer y escribir. Porque sabemos que en épocas anteriores, por lo menos del 2000 para atrás, había un alto índice de analfabetismo en nuestro país, que eran muy pocas las personas que sabían leer y escribir en nuestro país. O sea, esa cifra de que en Venezuela hay un alto índice de personas que no saben, que sí saben leer y escribir, o sea, que hay un menor índice de personas analfabetas, eso se ha venido erradicando desde unos años para acá, porque del 2000 hacia allá había demasiado analfabetismo, y es allí también donde se ve la parte que estábamos conversando, no había acceso a la educación como ahora, no era lo mismo. La facilidad también del acceso al internet. Bueno, continuamos con el documento de esta exhortación y vamos ahora a hablar sobre el capítulo 3. Voy a citar el numeral 79, que dice lo siguiente. La cultura actual presenta un modelo de persona muy asociado a la imagen de lo joven. Se siente bello quien aparenta juventud, quien realiza tratamientos para hacer desaparecer las huellas del tiempo. Los cuerpos jóvenes son constantemente usados para la publicidad, para vender. El modelo de belleza es un modelo juvenil, pero estemos atentos, porque esto no es un elogio para los jóvenes. Solo significa que los adultos quieren robar la juventud para ellos, no que respeten, amen y cuiden a los jóvenes. Bueno, en esta cita nos deja muy claro que todo aquel adulto busca nuevamente de verse jóvenes, pero buscando esas ayudas estéticas, buscando de que si me sale una arruga, me la quito. Si no estoy de acuerdo con mi cuerpo como está actualmente, voy a buscar de hacerle algunos ajustes y buscar de vender. Hoy día los jóvenes más bien también lo están utilizando en todas estas campañas, publicidades, porque como está bonito, bueno, vamos a darle publicidad para que, bueno, cualquier producto sea vendido, o incluso el mismo joven es el producto para vender. Entonces, bueno, no estamos en contra con las cirugías estéticas, pero el espíritu de juventud tiene que verse más allá de lo físico. Claro. No solamente de ya tengo 50 años, como lo veníamos comentando. Ya tengo 50 años, pero yo quiero verme de 18 años. Se relaciona un poco esta cita con la que estábamos conversando del capítulo número 1, del espíritu jovial. Esto va más relacionado a que las personas buscan de representar ese espíritu jovial de forma física, pero va por otro lado la cuestión. Ya sería una cuestión actitudinal, lo que va a representar la jovialidad de esa persona, así tenga la edad que tenga. Sí, y está claro, todos pasamos por etapas, todos tenemos nuestra niñez, todos tenemos nuestra juventud, nuestra adultez. No tiene nada de malo sentirnos jóvenes, porque eso es un espíritu que siempre tiene que permanecer en uno, pero tampoco debemos de abusar de esas modificaciones, de esas ayuditas estéticas. Exacto, de esas ayuditas estéticas, y aquí es donde entra el dicho de que, bueno, nacemos, crecemos, vivimos nuestra etapa de niñez, de juventud y adultez, y bueno, ya partimos al cielo para quienes creemos que, bueno, hay una segunda vida al lado de Dios. No tratemos de tergiversar las cosas, hay que dejar vivir las etapas de los jóvenes. No tratemos de explotar esa belleza que tienen como que si fueran un producto, porque ahorita hay muchos modelos que son niños, incluso muchos niños son muy utilizados para campañas publicitarias, para vender alguna ropa, para vender algún producto. Tratemos de que cada quien viva sus etapas. Exactamente. Y bueno, ya la cuestión de la jovialidad y de las cirugías estéticas
Ya es cuestión de que, bueno, si tú te quieres realizar algún retoque estético, háztelo. Pero no Sin abuses. embargo, claro, el abusar o no ya va a depender de ti. O sea, hay personas mayores pero personas mayores ya de la tercera edad que buscan hacerse cirugías estéticas, modificaciones en su físico, pero con el fin de estar con personas más jóvenes. Exacto. O sea, no aquí se alinean con los de su edad. Exacto. Aquí el fin es de que esas cirugías estéticas no te van a brindar a ti la jovialidad a nivel de actitud. Creo que todo va desde adentro. Si eres joven, vas a parecer joven. Exactamente. Bueno, continuando con el numeral 81, cito lo siguiente: los jóvenes reconocen que el cuerpo y la sexualidad tienen una importancia esencial para su vida y en el camino de crecimiento para su identidad. Sin embargo, en un mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena relación con el propio cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas. Aquí, bueno, podemos hablar un poco de que la sexualidad es un compromiso, o mejor dicho, no es un compromiso, es una responsabilidad. Si se practica de manera responsable, hay que aclarar, dentro del matrimonio, debemos tener seguridad de nuestro propio cuerpo, porque ahí es donde entra lo del amor propio. Si tú no te sientes bien con tu cuerpo, la otra persona va a percibir eso. Entonces, si no hay esa seguridad, créeme que la relación no va a funcionar. Entonces, bueno, tenemos que tener esa seguridad, esa responsabilidad al momento de practicar la sexualidad, porque si tú eres un joven de 15 años y quieres experimentar, tienes que tener en cuenta que puedes tener consecuencias que no van a ser favorables para ti. En tu vida espiritual. Y también en tu vida personal. Exacto, puede venir también un embarazo no deseado. Bueno, ahí lo que me parece que dice el numeral es que las personas últimamente descuidan, o sea, pasan a segundo plano su relación con otras personas, su relación sentimental, y ponen de primero el plano sexual. O sea, primero vamos a tener relaciones y después vemos si tenemos, si tenemos una relación sentimental. Sí. Bueno, en cuanto a la cita que acabas de leer, es verdad lo que nos dice, que actualmente los jóvenes les dan mucha prioridad al aspecto físico y a la sexualidad en cómo nos percibimos y en cómo nos desarrollamos hasta en cualquier ámbito. Sí. Sin embargo, eso también es afectado por la misma cuestión de este nuevo orden en el que estamos viviendo, el cual se rige por la mediatización de absolutamente todo. Todos siempre estamos expuestos a las redes sociales, a la tecnología y a los prototipos que los mismos nos imponen. Entonces allí siempre se van a desarrollar, como quien dice, inseguridades y todo eso, porque entonces de repente me siento conforme conmigo mismo, pero me meto a redes sociales y me doy cuenta que no soy igual a esa persona. Exacto, el prototipo de belleza que impone las redes sociales no lo cumplo, o de repente hasta la misma receptividad que tengo en dichas redes sociales afecta en cómo me percibo a mí mismo, en si soy atractivo o no, porque también pasa muchísimo. La gente piensa que, no, sí pasa. Hay gente deprimiéndose por las redes sociales, por la receptividad que pueden llegar a tener en dichas plataformas, y les afecta en cómo se perciben a sí mismas. De hecho, existe hoy en día en el mundo de la medicina estética un nuevo complejo, el cual se llama, creo que es el síndrome de Snapchat, así se llama, pueden googlearlo, síndrome de Snapchat, que es que las personas muestran su foto con filtro a los médicos cirujanos estéticos, para que los dejen tal cual como en su foto con filtro. Pero esos filtros pasan de moda. Claro, sin embargo hay gente haciéndose esa clase de operaciones estéticas como acorde a los filtros. O sea, antes también había lo de personas que querían parecerse a Barbie y a Ken. Claro, y ahorita la nariz. Las mismas redes sociales han impuesto estereotipos de belleza, donde las personas se han visto afectadas psicológicamente en cómo se perciben a sí mismas, en si se aman, en el amor propio que se tienen, y esto se está viendo afectado en la parte de que quieren cambiar su físico para siempre,
determinado a la apariencia física que te da un filtro, una aplicación. Y ahorita se está vendiendo mucho en las redes sociales estas modificaciones, porque los influencers, por eso que siempre digo que los influencers tienen una gran responsabilidad al momento de hablar, porque ellos dicen de que bueno, me operé con tal persona y así quede bonita, pero por la publicidad que le dan a este doctor o a este cirujano. Yo estuve viendo a una chica que ella recomendó a unos cirujanos, pero bueno, al momento de su recuperación, ella creía que iba a quedar espectacular y resulta que esa cirugía que se hizo en su cuerpo no quedó bien del todo. Sin embargo, ella falla en el momento en que le dan la publicidad al cirujano y ya otras personas obviamente empiezan a operarse. Tiempo después de que ella ve que no tuvo el mejor resultado, de que tuvo complicaciones, ella hace público y dice, bueno, este cirujano me dejó en estas condiciones, tuve que volver a operarme. Por eso digo, hay que tener responsabilidad al momento de hacer una publicidad y al momento de decir, bueno, yo me operé, quedé bonita. No, o sea, no digas que quedaste bonito, muestra tu realidad. Exacto. El cuerpo, bueno, sí hay ayudas estéticas, pero también podemos hacer ejercicio. Hay rutinas de ejercicio, se pueden hacer aerobics, o sea, hay muchas formas, otras formas de poder mejorar nuestro físico. Claro, uno no dice que no se puedan hacer cirugías, sino que tienen que hacerla de forma moderada. No, y en el punto de promocionar esa clase de cosas ya es cuestión tanto culpa como del influencer como culpa del consumidor, porque en base a que tú estás formando la credibilidad de esa persona que estás siguiendo. Y claro, que el no es una no puede decir, ay, quedé linda, simplemente, o me voy a operar con este cirujano simplemente porque hicimos un contrato, pero yo no sé cómo voy a quedar al final. Claro, y tú como consumidor tienes que tener la percepción de que, ajá, ok, tú le estás dando credibilidad a esa persona, ¿por qué? ¿En base a qué? Y son personas, la gran mayoría de los influencers no están titulados para hacer publicidad, la gran mayoría. O sea, no tienen nada que perder si ellos incumplen algún tipo de requerimiento, de normativa al momento de hacer publicidad. Entonces, también es cuestión de eso, también es culpa del influencer, pero también es culpa del consumidor, porque no podemos darle credibilidad a las personas en base a que tienen muchos seguidores, no podemos. Es mejor ir al lugar, conocer bien a la persona, él me va a operar, bueno, pero ¿por qué? Ver si de verdad tiene su certificado, su credencial, porque la vida del ser humano está en juego. O sea, yo no puedo poner mi vida en manos de alguien que yo no sé si de verdad es un profesional. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de tomar decisiones, porque las decisiones pueden ser favorables o, bueno, de verdad, una tragedia total. Bueno, para finalizar el capítulo 3, quiero citar el numeral 95 que dice lo siguiente: en los últimos tiempos se nos ha reclamado con fuerza que escuchemos el grito de las víctimas de los distintos tipos de abusos que han llevado a cabo algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Estos pecados provocan en sus víctimas sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Es una cita fuerte. Wow. Claro, es fuerte porque en cierta parte la iglesia está aceptando toda esta clase de abusos, reconociendo toda esta clase de abusos que ocurren dentro de ella. Claro, y bueno, en parte es bueno que ocurra esto porque se ve mucha más claridad de parte de la iglesia en pro a sus creyentes. Y que el Papa hace ver consciente a la iglesia de los errores que ha cometido. Claro. Que no están absentos de nada. Claro, bueno, nosotros en anteriores materias habíamos visto una película que se llama, tiene por nombre Los dos papas. Y allí se ve esa dualidad que había en la iglesia en cuanto a cómo era Benedicto XVI, sus ideales, sus pensamientos y sus criterios, a los criterios que tenía el Papa Francisco, que tenía y que tiene y que sigue imponiendo, que eso me parece algo muy bonito, porque él era una persona que se mostraba muy descontento con todos estos escándalos que estaban surgiendo sobre la iglesia. Entonces allí en la película se ve reflejado todo eso. Y bueno, ya él en el mandato
ya él como papa, me gusta, claro, me gusta que ha cambiado muchas cosas y que le ha dado valor a todos esos. Y él ha hablado de temas que han sido tabú dentro de la sociedad, porque dentro de la iglesia. Claro, porque eso era uno de los ideales son uno de los ideales del Papa Francisco, que se ha mostrado de forma mucho más humilde que otras entidades de la iglesia. Él, sin embargo, antes de él ser papa, él se negaba a vivir en estas casas donde viven los sacerdotes. Lo que le da la iglesia. Exacto, y que son casas que por lo que he investigado son bastante lujosas. Y él se negaba, él no quería ser parte de esas ostenticidades, sino que él decía que él tampoco quería ser parte de lo que la iglesia estaba representando en ese momento, y él de hecho hasta quería renunciar. Eso se ve. Lamentablemente, como lo venimos diciendo, hay muchos pecadores. Claro. Pero ya cuando hablamos del parte de la iglesia es muy crítico, es muy fuerte. Sí. Porque se supone que vamos a la iglesia es adorar a Dios y a confiar en estos personajes, en estas personalidades, perdón. Y cuando vemos que salen en las noticias que algún sacerdote, algún religioso abusó de algún niño, y ahí la perspectiva cambia de la sociedad. Claro. Ahí es donde decimos, bueno, porque yo voy a confiar en una iglesia o en un sacerdote si están haciendo estas cosas, están cometiendo muchas irregularidades. Bueno, cuando ocurren estas irregularidades, a veces decimos, bueno, no voy a ir a la iglesia porque esta persona le sucedió esta situación y no voy a confiar en un sacerdote, en un religioso, porque yo no sé si me pueda pasar a mí o le pueda pasar a mi hijo, en el caso de que tenga hijo a la persona. Entonces, bueno, tenemos que saber lidiar y afrontar situaciones, pero ya aquí el Papa nos hace saber que sí han pasado, pero bueno, ellos han tratado de tomar cartas sobre el asunto, sobre todo esto que ha sucedido. Bueno, el Papa también ha hecho encuentros con jóvenes de distintos países, de distintas culturas, en donde ellos agarran y les preguntan cosas importantes al Papa, y el Papa de forma natural y abierta les responde sobre los casos que de verdad suceden en la iglesia, porque no es que vamos a idealizar a la iglesia como se supone que es un lugar santo, pero las personas que la manejan son humanos con pensamientos que pecan y obran de manera que a Dios no le gusta. Claro, bueno, ya eso es una cuestión de que la iglesia se ha mostrado mucho más abierta, mucho más comprensiva, y bueno, ha aceptado todos estos abusos que en realidad son bastante lamentables y son un tema que es bastante delicado tocar, y que bueno, siento que hay que agarrarlo como que con pinzas. Sin embargo, la parte de que estábamos conversando, creo que la cita la leíste tú, de que la iglesia se ha ido adaptando, se ha ido como que innovando. Entonces también lo vemos en ese aspecto, en el aspecto de que la iglesia se ha mostrado mucho más abierta en cuanto a las personas que tienen diversidad sexual, que no se identifican con ningún género, que tienen todas estas diferencias, y bueno, se ha mostrado mucho más abierta, los ha, como quien dice, acobijado, ha hecho un llamado de que sus puertas están abiertas para los seres humanos en general. Entonces me parece muy bonito, me parece que es como un punto de encuentro, y en el que podemos siempre como sociedad mejorar. Sí, y bueno, el Papa Francisco en este documento nos hace saber la importancia de una vida espiritual que una vida terrenal. Nos invita a ir a la iglesia, nos invita a esa conexión con Dios, independientemente de tu vestimenta, de tu estilo de vida, tu personalidad, vas a ser muy bien recibido. Definitivamente vivimos en un mundo donde hace falta mucho la presencia de Dios. Lamentablemente hay situaciones que han ocurrido y les han ocurrido a personas que han alejado, por así decirlo, de su conexión o su comunicación con Dios. Definitivamente, a pesar de cualquier problema que puedan pasar, la importancia es de buscar ayuda a personas que realmente sepan, personas que realmente le van a dar un buen consejo para que puedan solventar. Y bueno, la vida es una sola, hay que vivirla, hay que disfrutarla responsablemente, pero
siendo felices, siendo alegres, no perder ese espíritu de juventud, que de eso se trató nuestro episodio en el día de hoy. Algo que Jesús en su palabra prioriza mucho es la juventud. Recuerden que él llamaba a los jóvenes a ser apóstoles de él, a seguirlo. Desde muy temprana edad. Él veía en ellos un potencial y lo quería subir. Sí, siempre los que fueron elegidos en cuestiones bíblicas siempre son los jóvenes, desde muy jóvenes, sí, valga la redundancia. Bueno, a mí en particular me gustó mucho este documento. Siento que para nosotras que somos personas jóvenes también, juveniles, sí, en la flor de nuestra juventud, siento que nos sirve bastante también como un apoyo, nos sirve también como para reflexionar. Otra y bueno, forma, nos da una perspectiva de cómo ver a la iglesia. Claro, sí. nos da una nueva perspectiva de cómo ver a la iglesia y también de cómo sobrellevar nosotros nuestros problemas, de todas esas cuestiones que a veces pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero a veces no nos pasa solo a nosotros, sino que nos pasa a casi todos esos temas que son difíciles cuando estamos en la pubertad, en la adolescencia y toda esa etapa que sabemos que es bastante complicada. Bueno, ya para concluir, quisiera destacar que esta exhortación apostólica también la vamos a dejar anclada en un link en la descripción para que ustedes también puedan leerla y puedan nutrirse de esta información que aporta este bello documento. No es muy largo, no es una lectura pesada, es una lectura que te va a nutrir de mucha información que va a ser de ayuda para tus problemas de cualquier ámbito. Bueno, chicas, este fue un episodio de bastante conexión, porque como lo comentabas, Liz, somos jóvenes y bueno, el tema conectó muchísimo con nosotras. A todos esos jóvenes que están allí viéndonos, que nos están escuchando, tomen en cuenta, como lo dije, que la vida es una sola. Sean responsables, si tienen algún problema, cuéntenselo a sus padres, porque la comunicación afectiva es esencial entre ustedes, entre familia. Así que bueno, también hablamos un poco sobre todo lo que ustedes quieran lograr, lo van a hacer, siempre y cuando tengan ese deseo de crecer, ese deseo de salir adelante. Bueno, chicas, continuamos con el capítulo 4, que trata sobre el amor de Dios hacia los jóvenes. Ahí Dios invita a que los jóvenes participen en la iglesia activamente, o sea, como lo ha hecho siempre, que su amor es un amor acogedor en donde les brinda libertad y no se las quita, como muchas veces lo plantean en la iglesia, o no que lo plantean, sino que lo perciben. En esta ocasión, en este capítulo, voy a agarrar el numeral 116. Es un amor que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, un amor de libertad y para la libertad, amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de pasado. O sea, el amor de Dios nos acoge desde todos los ámbitos de la vida, no solamente en los buenos momentos, sino en los malos. Claro. Es como cuando dicen, no, que tú buscas a Dios solamente cuando lo necesitas. También lo tienes que buscar cuando estás en los mejores momentos de tu vida. Claro. Exacto. Bueno, básicamente la cita está muy clara, porque a veces buscamos a Dios cuando estamos pasando por un mal momento, cuando nos sentimos afligidos, cuando pensamos que nada puede tener solución, pero nos olvidamos de Dios cuando estamos, como quien dice, en la cima, cuando estamos felices, cuando estamos ya casi que con nuestros familiares, exitosos. Entonces a Dios hay que buscarlo tanto en lo bueno como en lo malo y siempre agradecer, porque de nada sirve decir Dios ayúdame cuando estás en un momento muy crítico, que cuando ya estás en lo bueno no los agradeces. Entonces la vida trata de agradecer desde que te levantas hasta que te acuestas y saber, tener claro de que a pesar de los problemas y a pesar de cualquier solución, Dios siempre va a estar con nosotros y nos va a brindar ese amor y esa paz. Bueno, asimismo quiero agregar que
en este capítulo, el Papa resalta que el amor de Dios es un amor respetuoso. Hay personas que pertenecen a la iglesia y desde allí dentro se creen en el poder de discriminar a los que están fuera de ella, en vez de invitarlos, en vez de promover verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Sí, eso se ve mucho en las iglesias. Sí, bueno, yo también opino que lo que tú acabas de leer va más de la mano de lo que es el agradecimiento y de siempre tener presente a Dios tanto en los momentos malos como en los momentos buenos. Siento que en los momentos buenos es cuando más debemos de tenerlos presentes porque estamos, como quien dice, recibiendo su bendición y bueno, allí está la parte del agradecimiento que siempre tenemos que tener presente. Sí. Dando continuidad al capítulo número 5 de este documento, el Papa Francisco hace énfasis en la libertad de todos los jóvenes y también de que todos ellos sean escuchados y valorados, es decir, que ellos también puedan cumplir sus sueños a través de sus experiencias y también, bueno, hacerlos llegar a ser libres sin sentirse retribuido ni mucho menos obligado. Yo quiero citar en el numeral 150 lo siguiente: por más que vivas y experimentes, no llegarás al fondo de la juventud. No conocerás la verdadera plenitud de ser joven si no encuentras cada día al gran amigo, si no vives en amistad con Jesús. Aquí el Papa Francisco nos refleja que todos los jóvenes debemos buscar a Dios desde el momento que nos levantamos, desde el momento que nos vamos a trabajar, a estudiar. Tenemos que tener presente la espiritualidad y esa conexión con Él. Porque ¿quién mejor amigo que Dios, que Jesús, que es el que nos acompaña, que es el que nos escucha, que es el que nos soluciona todo tipo de problemas, que a pesar de que no hablo contigo y te digo, mira, me está pasando esto, quizás tú me puedes brindar un consejo y ese consejo en ese momento yo lo puedo tomar, pero nada como tener esa conexión a través de la oración con Dios y saber que Él te está escuchando y de una u otra manera te da una respuesta. Aunque físicamente no podamos verlo, sabemos que espiritualmente Él está presente. Porque en muchos momentos hemos vivido situaciones donde nos pasa algo bueno o malo. Un ejemplo, salimos de la casa, vamos apurados y bueno, tengo que llegar rápido al trabajo y de repente se te quedaron las llaves del carro. Entonces te regresas y llegas todo, ¿dónde están las llaves? Empiezas como que a tirar todo, pero lo que no sabes es que Dios te está evitando de algún problema, de algún accidente o alguna u otra cosa que quizás iba a ser un daño para ti. Entonces tenemos que tener esa conexión con Dios. Es tan esencial, tan importante, porque solamente Él va a poder saciar nuestra alma, llenar nuestro espíritu y bueno, sentirnos totalmente llenos a través de su amor. Y bueno, vamos a darle también continuidad al numeral 158 de este documento: buscar al Señor, guardar su palabra, tratar de responderle con la propia vida, crecer en las virtudes. Eso hace fuerte los corazones de los jóvenes. Para eso hay que mantener la conexión con Jesús, estar en línea con Él, ya que no crecerás en la felicidad ni en la santidad solo con tus fuerzas y mente. Es decir, nosotros simplemente a través de nuestras acciones no vamos a salir adelante. Si no tienes esa conexión, como lo dijimos anteriormente en el numeral de la cita 150, si no hay esa conexión, no vamos a tener esa felicidad ni esa plenitud. Porque por más que digamos, no, yo estoy feliz porque, bueno, me compré una casa, eso no te llena totalmente de felicidad. La felicidad consiste en estar en paz, estar en tranquilidad, estar sano, tener eso de que Jesús está conmigo y Él es el que me llena, como había dicho anteriormente, es el que me llena mis vacíos, es el que recompensa todo aquel sacrificio que yo he hecho a través de mis días o a través de mi vida. Claro, y nosotros como seres humanos también tenemos diferentes, como quien dice, necesidades. Así como tenemos necesidades de comer y de todas estas cuestiones fisiológicas, también tenemos necesidades espirituales. Entonces, cuando el Papa nos habla de esta tranquilidad, de esta plenitud y de todo esto que nos complementa como seres humanos, es la parte espiritual, porque tú puedes estar realizándote en el aspecto profesional, personal, amoroso, en el aspecto de tus amistades, puedes estar realizado
Sin embargo, puedes tener muchas carencias espirituales que no te van a permitir ser feliz y no te van a permitir ser una persona totalmente, como quien dice, que vive en plenitud. Entonces, el Papa Francisco nos habla mucho de eso en esta parte del documento. Asimismo, esto también lo podemos ver reflejado mucho en la vida de los artistas. Los artistas son personas casi siempre completos en la parte monetaria, profesional, casi todos ellos tienen mucho éxito, mucho poder adquisitivo y todo esto. Sin embargo, casi todos ellos se ven envueltos en crisis matrimoniales, en cuestiones de depresión, siempre con un vacío de por medio. Muchos de ellos han manifestado que sus vacíos casi siempre vienen de la parte espiritual. Claro. Tienen todas estas cosas del mundo terrenal, lo tienen prácticamente todo, sin embargo no tienen esa parte espiritual, no tienen la conexión con Dios, que es básicamente algo muy importante para todos los seres humanos, porque es algo que necesitamos, es una de nuestras necesidades, así como necesitamos comer, tomar agua, dormir, descansar, también necesitamos a Dios para complementarnos y para llevar una vida, como quien dice, en plenitud. También está el caso del rapero Larry Over, que él en algún momento se le hizo súper, hiper, mega viral una canción que hablaba sobre sexo, mujeres y demás, denigrando al sexo femenino. O sea, como que los hombres resaltan su masculinidad estando con varias mujeres y siendo promiscuos, whatever. Entonces, él ahorita es pastor de una iglesia y con todos sus tatuajes, que eso era algo que no pertenecía a la imagen de una iglesia, que una persona completamente llena de tatuajes estuviese en una iglesia y mucho menos predicando, esa parte de ello. Bueno, en este caso, él ahorita es pastor y su testimonio llega más a los jóvenes porque él dice, dentro del mundo, cuando yo estuve ahí cantando y denigrando a las mujeres, yo creía que me estaba comiendo el mundo, pero en realidad no sentía la plenitud. Y ahorita que me he alejado de todas esas cosas que según él le llenaba el dinero, ahorita se siente muchísimo más pleno sirviéndole a Dios. Y bueno, sin embargo, no es el único artista que se ha proclamado como quien dice perteneciente al mundo religioso, que ha dedicado su vida a Dios. Está el caso de Daddy Yankee, está el caso de Farruko y está el caso de, bueno, pues muchos artistas más que han demostrado que pues el dinero no es todo, la fama no es todo, la realización personal a nivel de felicidad, plenitud y todo eso no tiene nada que ver con el dinero, sí tiene que ver en parte, pero no lo es todo. Entonces es algo que nosotros como seres humanos tenemos que complementar y nosotros como jóvenes tenemos que tener siempre presente que nuestra realización como tal va a ir de la mano de la espiritualidad. Así es. Y bueno, yo también quería acotar que en este documento el Papa Francisco menciona que él hace el llamado a los jóvenes, pero también de que ellos sean escuchados, porque a veces ellos tratan como de presentar su proyecto de vida o tienen algún sueño, pero por miedo al que dirán, por miedo de que quizás no voy a lograr lo que quiero plantearme, entonces es como que, bueno, me lo guardo, pero sigo mi vida. ¿Qué pasa? Que si no estamos en ese mundo espiritual, como lo dice el Papa Francisco, si no nos acercamos a la iglesia, si no tenemos esa conexión con Dios, hay muchas cosas que se nos pueden volver obstáculos. Y es allí donde viene el fracaso, donde muchos nos sentimos como que, bueno, no logré esto o no logré graduarme, me siento fracasado. Entonces eso tiene también mucho que ver con la espiritualidad, con esa conexión de que Dios, ayúdame a lograr este sueño, de plantearles tus metas, de tú decir, logré esto, fue por mi esfuerzo, pero también fue porque Dios hizo que todo esto sea realidad. Claro, exacto. Como que dice poner todos nuestros planes en manos de Dios y llevar siempre un camino de la mano de él, pues. Entonces, bueno, yo siento que este episodio me ha gustado bastante. Ya. Para finalizar, yo quisiera hacerles una pregunta, una consulta, o sea, saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan sobre esos jóvenes que nacieron dentro de una iglesia siendo sus padres religiosos y que luego buscan
estar fuera de la iglesia, pero ya conociendo la palabra de Dios, o sea, estando tan encerrados en ellas, que son los padres religiosos por lo general son así de estrictos, exactamente. Los jóvenes cuando se salen de la iglesia y buscan un camino fuera de sus padres y de la iglesia, explotan, pero explotan de una manera que ni siquiera las personas que nacieron fuera de la iglesia han hecho esas cosas. Sí, sí, bueno, es un caso que se ve, no vamos a decir en todos los casos, porque no podemos generalizar, pero sí se ve mucho que las personas que han estado dentro de la comunidad religiosa, cuando en algún momento se separan del núcleo de este vínculo, sí. Se tienden a colapsar y a tener, como quien dice... Yo considero que eso pasa porque está bien servir a Dios, está bien conocer sus mandamientos, pero hay ciertos límites. No podemos ahogar al joven, no podemos saturar al joven de tanta, por así decirlo, de mantenernos siempre estrictos, porque como lo dice el Papa Francisco, ellos quieren, nosotros queremos ser libres, nosotros queremos libertad. Entonces tenemos que buscar la manera de hacerles llegar a los jóvenes el conocimiento, pero no de una manera obligatoria, no de una manera de que tienes que estar aquí porque sí, porque de nada me sirve estar en un lugar donde yo no me sienta bien, donde yo no tenga paz. Es por eso que pasa de que cuando los jóvenes crecen en ese ámbito religioso, buscan una salida, una escapatoria que creen que es la mejor, pero luego se encuentran con el mundo, con todas las realidades que ellos quizás al momento no lo ven, pero sí al día de mañana dicen, hubiese preferido seguir el camino que estaba con mi familia, en mis caminos de Dios. Ojo, todos podemos arrepentirnos, somos carne, somos humanos, podemos cometer pecados porque no estamos exentos de eso. Pero la idea es que siempre tengamos claras nuestras convicciones, de que a pesar de que quizás pasemos por un problema o por X situación, dije, un momento de rebeldía, ya no quiero estar más en la iglesia porque me pasó algo que no estuve de acuerdo, pero también hay que reflexionar y decir, ¿qué fue eso que me llevó a mí a alejarme de la iglesia? Porque una cosa es la iglesia y la otra cosa es la conexión con Dios. Tenemos que tener claro eso, porque independientemente del mundo, de nuestro entorno, tenemos que ser conscientes de nuestras acciones y conscientes de que solamente hay un Dios y solamente Él es el que direcciona nuestras vidas. Sí. Bueno, yo lo digo es porque, o sea, en muchas religiones se ha hablado sobre que las personas que conocen la palabra de Dios y aún así cometen pecados son más pecadores que aquellas personas que no lo cometen y lo hacen. Claro, porque... Que no lo conocen y lo hacen. Claro, porque la Biblia nos habla de que cuando cometes un pecado bajo la ignorancia, como quien dice a los ojos de Dios, no eres un pecador porque lo hiciste, como quien dice, valga la redundancia, consciente. Inconsciente, lo hiciste bajo la ignorancia. Ya cuando eres ignorante con respecto a un tema, como quien dice, no eres tan pecador. Ya cuando eres consciente de que es un pecado y todo esto, sí. E igual lo cometes. O sea, sí. Me parece que es un caso justo. Sí, exacto. Bueno, chicas, yo siento que este episodio ha sido bastante fructífero. Hemos tocado temas que en realidad se ven bastante presentes en la vida cotidiana de los jóvenes. Me gustaría, bueno, que también les dejemos anclado aquí en la descripción el texto Christus Vivit para que ustedes también lo lean y para que ustedes también se nutran de todo este contenido que es bastante fructífero tanto para los jóvenes, tanto para la familia y bueno, para los padres también, porque también tiene algunas cositas allí que los van a ayudar bastante. Aquí todos tenemos que aprender. Sí. Exactamente, los hijos y los padres, es una labor de equipo. Entonces, bueno, siento que esta exhortación apostólica está buenísima, tanto para los padres, tanto para los hijos y bueno, la familia en general. La vamos a dejar anclada en la descripción para que ustedes también puedan leerla y puedan disfrutar de esta exhortación apostólica, la cual se le puede sacar muchísimo provecho y bueno, ya saben que estaremos en el próximo capítulo abordando los siguientes temas que refleja este documento, Christus Vivit. Nosotros nos despedimos y bueno, hasta la próxima.